La clase trata de epitelio glandular. El epitelio glandular en sí está formado por células o acúmulos de células que tienen una función que es la secreción. Y eso es lo que le diferencia entonces el epitelio de revestimiento, porque ustedes se acuerdan que el epitelio de revestimiento más bien su función era la de protección. En cambio el epitelio glandular es secreción. Entonces vemos acá entonces que las glándulas en sí tienen entonces su función que es la secreción. Las glándulas otra vez a su vez pueden clasificarse en glándulas exócrinas, endócrinas y también existen algunas células glandulares que tienen funciones parácrinas. Las glándulas exócrinas generalmente son glándulas que producen, o sea, liberan su secreción a la superficie externa por medio de conductos excretores. Mientras que las glándulas endócrinas no tienen conductos excretores, sino que liberan su producto de secreción directamente a la sangre. Generalmente su producto de secreción suelen ser las hormonas. Mientras que las células glandulares que tienen funciones parácrinas lo que hacen es producir unas moléculas que actúan como señales o mediadores locales que actúan sobre las células vecinas nada más. Por lo tanto liberan su secreción a nivel del líquido extracelular y no llegan a la sangre. La principal diferencia que existe entonces entre las glándulas exócrinas y endócrinas es que las glándulas exócrinas sí tienen conductos excretores, mientras que las glándulas endócrinas no tienen conductos excretores. Y las glándulas parácrinas, como dijimos, solamente actúan sobre células vecinas. Entonces acá podemos ver esquemáticamente los tres tipos de glándulas, las glándulas exócrinas, endócrinas y parácrinas. Y como vemos acá, las glándulas exócrinas a su vez tienen diferentes mecanismos en la que liberan su secreción, que vamos a ir estudiando luego cada una. Mientras que las glándulas endocrinas dijimos que liberan su secreción en la sangre, o sea, dentro del vaso sanguíneo, y las parácrinas solamente en el líquido extracelular para actuar sobre la célula vecina. Bueno, nosotros lo que nos compete más bien estudiar en este capítulo son lo que le corresponden a las glándulas exócrinas, que son las glándulas que sí tenían entonces conductos excretores. Las glándulas exócrinas liberan su producto de secreción de forma continua o de forma regulada. Generalmente liberan de forma continua más frecuentemente, incluso casi todas las células glandulares liberan de esa manera porque liberan su producto de secreción por exocitosis, o sea, de forma continua, no necesitan de ningún estímulo externo. Mientras que la secreción regulada sí necesita entonces una señal para liberar su secreción. Ahora, de la manera en que liberan su secreción, o sea, el mecanismo que utilizan para liberar su secreción, las glándulas exócrinas pueden ser otra vez merócrinas, apócrinas y holócrinas. Las glándulas exócrinas que liberan su secreción de forma merócrina, acá vemos entonces esquemáticamente que liberan su secreción por exocitosis, pero no se destruyen, o sea, se mantienen intactas. No hay pérdida entonces de la sustancia celular. Y la forma de secreción merócrina es la forma más frecuente en la que las glándulas exócrinas liberan su producto de secreción. Por ejemplo, el páncreas, ustedes saben que el páncreas tiene un componente exócrino, libera su secreción, pero ella no se destruye. Entonces, merócrina, entonces M de merócrina, M de que se mantienen, entonces se mantienen intactas por más de que liberen su secreción. Mientras que las glándulas que tienen secreción apócrina liberan su secreción, pero de su región apical, apócrina de apical. Entonces liberan su producto de secreción mediante la liberación de su porción apical. Dentro de las glándulas apócrinas se encuentran generalmente las glándulas sudoríparas apócrinas y también las glándulas mamarias. Las glándulas mamarias son glándulas apócrinas modificadas. Y después están las glándulas holócrinas. Las glándulas holócrinas liberan su producto de secreción, pero una vez que liberan su producto de secreción, ellas se destruyen totalmente. O sea, liberan su producto de secreción por
por apoptosis, es decir, la apoptosis es la muerte celular programada. ¿Qué pasa con estas glándulas? Estas glándulas entonces acumulan su producto de secreción dentro de la célula a medida que van madurando. Luego para liberar, entonces sufren esa muerte celular programada y una vez que se mueren esas células glandulares, liberan su producto de secreción y los restos celulares. Y ustedes saben que los que mueren tienen olor, entonces olócrinas, entonces las glándulas entonces olócrinas son las glándulas que mueren. Entonces vamos a decirle mueren, ¿por qué? Porque activan su apoptosis y para liberar su secreción. Un ejemplo clásico de glándulas que liberan de forma holócrina es la glándula sebácea. También las glándulas exócrinas pueden clasificarse otra vez en unicelulares y multicelulares. Las glándulas exócrinas unicelulares por excelencia son las células caliciformes. Las células caliciformes que son las que secretan moco, mientras que las multicelulares representan a la mayoría de las glándulas exócrinas. Dentro de ellas están las glándulas salivales, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, páncreas, glándulas mamarias. Todo el resto de las glándulas exócrinas. Las glándulas exócrinas, teóricamente, pueden clasificarse. Las multicelulares pueden ser simples o compuestas. Simples cuando tienen un conducto excretor que no está ramificado, mientras que las compuestas sí tienen conductos excretores ramificados. Y también dependiendo a través de la porción secretora, o sea, del adenómero, dependiendo de la forma que tienen, pueden ser tubulares, acinares o túbulo-acinares. Pero eso es más teórico, entonces vamos a enfocarnos más en la parte práctica. Esto sí es muy importante saber de que las glándulas exócrinas, otra vez dependiendo del tipo de secreción, pueden ser serosas, mucosas y mixtas. Las glándulas serosas producen una secreción rica en proteína, entonces por lo tanto su secreción es más bien acuosa, mientras que las glándulas mucosas producen una secreción más viscosa, más espesa. ¿Por qué? Porque su secreción es más rica en carbohidratos. Y las mixtas secretan tanto secreción proteica y carbohidratos. Y estas sí pueden ser identificadas, entonces este tipo de glándulas pueden ser identificadas por histología. Desde el punto de vista en cuanto a la estructura histológica de las glándulas exócrinas, generalmente las glándulas exócrinas tienen dos componentes principales, una porción epitelial, que es el parénquima, y el estroma sería la porción no epitelial. El parénquima en sí está formado por los acinos y también por sus conductos, mientras que el tejido conectivo que le rodea y le divide en lóbulos y en lobulillos, todo este tejido conectivo rosado es lo que se conoce entonces como estroma. Bueno, ahora vamos a tratar de repasar entonces los distintos tipos de acinos, entonces, y poder diferenciar. Dijimos que los acinos serosos principalmente vamos a encontrar a nivel de la parótida y el páncreas. Este es un corte histológico que pertenece a una parótida, pero más adelante nosotros vamos a poder ir identificando el órgano, ¿verdad? Ahora lo que nosotros tenemos que identificar es que es un acino seroso. El acino en sí es un término que deriva del latín que significa uva, por lo tanto, sería una estructura esferoidal que se asemeja a un racimo de uva, o sea, una estructura que se asemeja a un racimo de uva. Los acinos serosos están formados por células serosas, tienen esta forma redondeada, como dijimos, están formados por células serosas. Las células serosas en sí tienen formas piramidales con núcleos en la periferia y vértice en posición central. ¿Qué es lo que le caracteriza al acino seroso? Como ven acá, los acinos serosos son estas estructuras esferoidales que tienen núcleos redondos u ovalados siempre en la periferia. El citoplasma que le rodea al núcleo, o sea, el citoplasma perinuclear, generalmente suele ser intensamente basófilo. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso, porque ustedes ya saben que las glándulas serosas en sí producen una secreción rica en proteína.
mientras que la porción apical, que es acá el citoplasma apical, es más basófilo y como vemos lleno de gránulos decimógenos, que son enzimas inactivas. Acá vemos un conducto excretor. ¿Por qué? Porque es una glándula exocrina, como estábamos diciendo. Este es un corte de una parotia, como estábamos diciendo. La parotia es predominantemente serosa, pero también tiene componente mucoso, aunque en menor medida. Entonces acá vemos, y acá podemos ver claramente la diferencia entre el acino seroso y el acino mucoso. Los acinos generalmente mucosos están formados por células mucosas, ¿verdad? Que tienen núcleos también en la periferia, pero sus núcleos están aplanados. El citoplasma es claro debido a que retienen su producto de secreción en ella, que es el moco, y el moco no se tiñe bien con el H&E, por eso es que es más clarito. También tienen un aspecto espumoso y vacuolado. Espumoso porque tiene ese aspecto de granular así fino, rosadito. Entonces, y un aspecto vacuolado. Y acá vemos entonces al lado, vemos entonces los acinos serosos que, como dijimos, tienen los núcleos bien redondos y son mucho más basófilos. Muchas veces también los acinos serosos forman cerca de los acinos mucosos como una especie de semilunas nada más. ¿Por qué? Porque en los cortes de rutina estos acinos serosos estaban muy lejos de la luz del acino, entonces en el corte aparecen solamente como una semiluna. Pero si solamente me muestra esto en la imagen, yo ya puedo saber que es un acino mixto, porque acá veo el componente mucoso y el componente seroso. Acá veo entonces el conducto otra vez de la glándula parótida, que luego vamos a ir estudiando qué tipo de conducto es. Bueno, volviendo a repasar, entonces nuestra parotia en sí, miren, este es un ejemplo mucho más lindo, ¿verdad? Nuestra parotia en sí está formado predominantemente por un acino seroso, y dijimos que los acinos son estas estructuras esferoidales. El conjunto de acinos es lo que forma la glándula. Y lo que le caracterizaba era que sus núcleos son bien redondos o ovoides en algunos casos y están situados en la región basal. Su citoplasma entonces es más basófilo perinuclear y más eosinófilo a nivel apical. Acá vemos la porción entonces del conducto excretor. Ahora continuando con la clase, entonces vamos a ver acá ejemplos de los dos tipos de acino, pero este es un corte de una glándula salival también, pero en este caso estamos en una glándula submaxilar, ¿verdad? En la glándula submaxilar predomina los acinos serosos sobre los acinos mucosos. Como vemos acá, todas estas estructuras redondeaditas basófilas son los acinos serosos. Mientras que estas estructuras que están entremetidas dentro de ellas, que son más claras y vacuoladas, son los acinos mucosos. Y acá vemos los conductos excretores, ¿verdad? Bueno, como dijimos, entonces mirando acá a menor aumento ya vemos que lo que predomina son los acinos serosos, que son los que son bien basófilos, mientras que los acinos mucosos se encuentran entremetidos nada más entre ellas. Los acinos cerosos entonces son mucho más basófilos y sus núcleos más redondos en la periferia. Vemos acá que son estructuras esferoidales, mientras que nuestros acinos mucosos siempre contemplan su citoplasma vacuolado. Incluso acá se ve el casquete semilunar. Bueno, la glándula submaxilar es una glándula seromucosa. ¿Por qué cero? Porque predomina la serosa sobre la mucosa. Y ahí tienen que acordarse nomás como una memotecnia, entonces de submaxilar, de que S empieza de sub y maxilar es M. Entonces, a ver, relaciones nomás, cero de sub y maxilar con mucoso. Cero mucoso, entonces ahí ya automáticamente ya saben cuál es el que predomina. Después está la glándula sublingual. En la glándula sublingual también es una glándula mixta, ¿verdad? Porque tiene componentes mucosos y
serosos, pero en este caso lo que predomina en la glándula sublingual son los acinos mucosos, al revés de lo que era la glándula submaxilar, ¿verdad? En este predomina más bien los acinos mucosos. Viendo a menor aumento vemos que casi enteramente es un acino mucoso, ¿verdad? ¿Ven acá? Y los acinos mucosos ya saben ya que son estas estructuras esferoidales o en algunos casos irregulares porque son como racimos de uva y que siempre tienen el núcleo aplanado en la periferia y su citoplasma entonces es claro y vacuolado. Entonces, en las glándulas sublinguales el 65% de los acinos es acino mucoso, mientras que el 35% restante nada más es seroso. Vamos a ver también entonces serosas y mucosas juntas ahí. Y ahí vemos entonces que acá vemos entonces el componente seroso y el componente mucoso. Vemos acá todos estas estructuras esferoidales pequeñas, pero que tienen su núcleo todo en la periferia, bien redondeado y bien basófilos, son los acinos serosos, en algunos casos formando el casquete, ¿verdad? Semilunar. Y todo esto son los componentes mucosos. Viendo mejor la célula serosa, acá vamos a ver entonces todos estos son acinos serosos, estructuras redondeaditas, esferoidales, con núcleos redondos en la periferia. Y acá vemos entonces los acinos mucosos. Vemos que son totalmente distintos, entonces podemos diferenciarlo en un corte histológico. Ahora vamos a ver los otros tipos de glándulas, entonces que también son glándulas exócrinas. En el caso de la piel, entonces podemos ver las glándulas sudoríparas écrinas. En la piel podemos encontrar dos tipos de glándulas sudoríparas. Entonces, están las glándulas sudoríparas écrinas y las glándulas sudoríparas apócrinas, ¿verdad? Las glándulas sudoríparas écrinas son glándulas tubulares enrolladas. Y generalmente son el único ejemplo de glándulas tubulares enrolladas. Y por eso es que en el corte histológico muchas veces aparecen estas luces glandulares de diferentes tamaños, en algunos casos ligeramente tortuosos, pero siempre todos juntitos así. Y suelen estar en la piel, entonces como dijimos, en la dermis profunda, o sea, en la dermis reticular. Vamos a minimizar y vamos a ver que acá vemos entonces nuestra piel con nuestra queratina, que vamos estudiando más adelante. Y acá viniendo en profundidad voy a encontrar entonces todas estas son glándulas sudoríparas écrinas. Entonces, como ven acá, las glándulas sudoríparas écrinas, son glándulas tubulares, entonces enrolladas y como que muchas veces se presentan como luces glandulares de diferentes tamaños, algunas pueden estar alargadas, otras más tortuosas, pero siempre mantienen entonces el epitelio cúbico biestratificado y generalmente es el único lugar donde hay ese tipo de epitelio cúbico biestratificado. Todo esto son las glándulas sudoríparas écrinas. Entonces están a nivel de la piel. Todo este tejido conectivo que le rodea es la dermis reticular. Entonces es una glándula también exócrina. ¿Por qué? Porque produce una secreción que en este caso es el sudor. Después están las glándulas sudoríparas apócrinas, ¿verdad? Y las glándulas sudoríparas apócrinas, ¿se acuerdan que hace rato nosotros estábamos diciendo que liberaban su producto de secreción? En la región apical. Y ven acá cómo en la región apical tiene esas proyecciones onduladas, que significa que están liberando su producto de secreción. Y se encuentra entonces... Y el citoplasma de la célula es mucho más eosinófila que el otro. Y ven que no es biestratificado, sino que es solamente un epitelio cúbico, pero el citoplasma es mucho más eosinofílico. Vamos a buscar otros ejemplos. Este es un ejemplo entonces de glándula sebácea. Entonces dijimos que las glándulas sebáceas tenían una secreción holocrina. Vamos a ir viendo también luego. Vamos buscándola. Acá vemos la diferencia. Vemos entonces que acá en la letra A nos está marcando glándulas apócrinas y la letra B
nos está marcando entonces las glándulas écrinas, sudoríparas écrinas. Ven cómo el citoplasma de la célula es mucho más rosadito que las otras y sus luces son mucho más grandes también. Acá vemos entonces que las glándulas apócrinas tienen entonces el citoplasma mucho más rosado y tienen entonces el festoneadito en la región apical. Acá vemos ejemplos de glándulas sudoríparas écrinas que ya te estábamos mencionando. Un ratito, por favor. Entonces vemos que tenían un epitelio cúbico bien estratificado y en algunos casos puede salir incluso el conducto excretor muy alargado por el corte. Ven que las luces glandulares son de distintos tamaños. Bueno, volviendo otra vez a nuestra imagen. Entonces, las glándulas sudoríparas écrinas se encuentran más bien a nivel de la piel. Entonces, como vemos acá, siempre entonces son luces glandulares de distintos tamaños, siempre con un epitelio cúbico y estratificado. Y en algunos casos salen ligeramente tortuosos solo por el corte. Acá vemos entonces más ejemplos de glándulas sudoríparas écrinas, que son glándulas tubulares enrolladas. Entonces vemos entonces que están todas juntas acá. ¿Por qué? Porque este estaba todo enrollado, entonces en el corte le agarró. Algunos tienen una luz más pequeña, otros más grande, incluso algunos son más tortuosos, pero siempre todas mantienen su epitelio cúbico biestratificado. Entonces. Y acá al lado vemos una glándula sebácea, ahora, pero vamos a ver otra glándula sebácea que es más linda. Las glándulas sebáceas, como vemos acá, son glándulas acinares ramificadas. Acinares decimos porque forman una especie de acinos o sacos alveolares y son ramificados, ¿verdad? Entonces están formados los acinos, las glándulas sebáceas están formadas por un conjunto de células que son redondeaditas con núcleos redondos centrales y citoplasma espumoso. Todo el citoplasma. Y siempre estas glándulas sebáceas se encuentran cerca al folículo piloso. ¿Por qué? Porque liberan su producto de secreción a nivel de la misma. Entonces ven como ven las glándulas sebáceas, entonces son glándulas que tienen un aspecto bulboso y tienen entonces ese citoplasma espumoso va colado y liberan entonces el sebo.